don't think I love you no more. You never seem to call me lately, but I don't think she knew me at all. ¿Se me oye? ¿Me oye bien? ¿Se me oye? Sí. ¿Qué pasa, gente? Pues nada, en este nuevo vídeo os voy a explicar un poco quién fue el chico malo de Italia y cómo pintó un cuadro para pedir perdón. Pero antes vamos a hablar un poco de su vida y de cómo llegó a la situación de tener que pintar un cuadro para pedir perdón. Su nombre es Michelangelo Merisi, pero todo el mundo lo conoce por Caravaggio, porque adoptó el nombre de su ciudad natal. Casi que renunció al nombre de Michelangelo por no tener competencia directa con Miguel Ángel Buonarroti, aunque no eran coetáneos. Nació el 29 de septiembre de 1571 y murió el 18 de julio de 1610, con 39 años. Y ahora entenderéis por qué murió tan joven, porque su vida era digna de estar en el Sálvame Deluxe. Para empezar, se quedó huérfano de padre a los 5 años y venía de una familia bastante adinerada. Su padre era el que llevaba casi todas las gestiones de los condes de Caravaggio. No voy a analizar su estilo tanto como su vida, pero sí que voy a analizar el cuadro que es por el que estamos aquí, que es David sosteniendo la cabeza de Goliat. Después de morir su padre, a los pocos años también falleció su madre. Entonces se fue de Caravaggio y llegó a Milán. Pero de Milán también tuvo que irse por peleas. Y es que era un tipo que se peleaba a todas horas y por cualquier cosa, como ahora veremos. Llegó a Roma después de huir de Milán y Giuseppe Cesari fue su primer maestro. Hay que decir que Giuseppe era un pintor de cámara del papa de ese momento. Creo recordar que era Clemente o algo así. Su maestro no le dejaba pintar cuerpos humanos, solo le hacía pintar naturalezas muertas. Y eso fue algo que Caravaggio odió por el resto de su vida. Pero aún así en sus cuadros seguía pintando naturalezas muertas. Y aquí casi que empiezan sus problemas. Tuvo un altercado con un caballo que le pegó una coz. No se sabe muy bien si le pegó en la cabeza o en la pierna. La cosa es que estuvo ingresado en un hospital para indigentes enfermos. Y Giuseppe Cesari y su hermano, que también era pintor, lo abandonaron allí a su suerte. Se desentendieron de él. Fueron unos amigos de Caravaggio quienes lo sacaron del hospital porque si no se iba a quedar medio loco. Y de hecho no se quedó ya muy bien. Después del abandono de Giuseppe, decidió abandonar el taller y se hizo casi una competencia directa con Giuseppe, a lo que este dijo encima que era un traidor desagradecido. Tío, que lo has abandonado, no me jodas. Primero lo abandonas y después dices que es un traidor. Sin sentido. A los pocos años, Caravaggio pintó un cuadro que se llama Mateo y el ángel. La primera versión que pintó fue rechazadísima por la iglesia, que se estiraban del pelo al verla. Habían varios motivos para rechazarla. Uno es que el ángel tenía como cierta lascividad. Otro es que el apóstol aparece con los pies descalzos y mostrándolos, y eso era un símbolo de vergüenza para la iglesia de esa época. Y la tercera es que pinta al apóstol como si fuera un pordiosero, y eso, oh my god, no puede ser que un apóstol sea un pordiosero, tiene que ser el santo bendito. Condenaron a la pintura a ser quemada, pero Vincenzo Giustiniani la recuperó para su colección personal y obligó a Caravaggio a pintar una segunda obra. Y esta fue la que sí que aceptó la iglesia. De todas formas, ya no empezó con demasiado buen pie en la iglesia. Vale, o sea, lo que voy a contar ahora es hardcore, ¿vale? Pero hay que contarlo, porque la vida de Caravaggio es hardcore. Giovanni Baglione presentó en 1603 una demanda contra Caravaggio por difamación de su persona y de su obra. Giovanni era un rival declarado de Caravaggio, o sea que ya había ahí un poco de tensión. Y todo esto empezó porque Caravaggio escribió, bueno, no está contrastado si lo escribió o no, pero yo creo que sí. Escribió unos poemas hacia Giovanni. Y voy a citar textualmente un trocito de uno de los poemas que escribió. Giovanni Baglione, tú no sabes nada. Tus pinturas son pinturitas. Con ellas nunca ganarás una moneda para comprarte paños suficientes para hacerte unos calzones. Y mostrarás por todos lados tu parte donde defecas. Esto es un pequeño fragmento.
Tiene muchísimos más poemas, pero de ese rollo van. Después de esto fue arrestado durante 2 semanas en un calabozo, pero fue uno de sus mecenas, el embajador francés, quien lo sacó de allí. Sigamos con su vida ajetreada. Tuvo una pelea en un bar con el dueño del local, con el mesero, por unas recetas de alcachofas. O sea, este tío se peleaba por cualquier cosa. Lo golpeó con un plato y lo amenazó con su espada, de muerte. Contra él hubo una denuncia, pero no hubo sentencia, porque sus mecenas otra vez le salvaron el culo. Ese tío solo le sabían salvar el culo sus mecenas. Después de esta pelea en el bar, tuvo otra pequeñita pelea, chiquitina, con Ranuccio Tomasoni. Y la disputa empezó por un partido de pelota italiana. Primero una receta de alcachofas y ahora un partido de pelota. Hay que decir que Tomasoni era un capo de la mafia de aquella época y movía todo el tema de la prostitución. Y se dice que Caravaggio le debía dinero. Después de la pelea, pues Caravaggio le dio una estocada mortal en el muslo de la pierna, le seccionó una arteria y Tomasoni murió desangrado. Por lo que Caravaggio fue condenado a muerte por el Papa. Y esa fue una de las razones, fue la razón por la que tuvo que salir pitando de Roma. Y se fue a Nápoles. En Nápoles estuvo muy poco tiempo, pero después viajó a Malta. Y allí fue declarado caballero de la Orden de Malta. Sí, su vida es así. Aunque 9 meses después fue expulsado de la orden por ser declarado un miembro fétido y hediondo. O sea, un borracho. Y porque tuvo varias peleas con los caballeros de la orden. Así que lo encerraron en una celda de la cual consiguió escapar y escapó de Malta. Y volvió a Nápoles. Ya en Nápoles fue atacado en un hostal por 3 hombres. Él se defendió, sacó su espada y... Pero eso no le quitó de que esos hombres le pegaran una paliza. Y le dejaron la cara deformadísima, como vemos en sus autorretratos posteriores. Porque si algo tiene Caravaggio es que durante su vida se autorretrató innumerables veces en los cuadros que pintaba. ¿Y qué pasó entonces? Pues que Caravaggio decidió volver a Roma y exigir su perdón papal. ¿Y qué manera de exigir su perdón papal? Todo esto hay que decir que Caravaggio era un tío que pintaba extraordinariamente bien. Y pese a que tenía muchísimos detractores, también tenía muchísima gente que quería su arte. Pero su loca y mala vida lo llevó a donde lo llevó. Para el perdón papal, entonces decide pintar el cuadro de David sosteniendo la cabeza de Goliat. Y esta cabeza es su autorretrato. Y es una manera de pedir perdón, de decir, mirar, entrego mi cabeza porque ya no tengo nada más que hacer, básicamente. Aunque si vemos autorretratos suyos cuando era joven, nos evocan un poco también al David que pintó. Entonces, se cree que Caravaggio se autorretrató 2 veces. Una siendo joven y otra siendo viejo. Y esto era una forma de decir también que su yo joven se arrepentía de su yo viejo. No sé si me explico, es algo complicado, pero bueno. En esta cabeza se ve cómo está totalmente deformada, cómo lo dejaron los hombres en Nápoles que le pegaron la paliza. Además vemos que el David no tiene un orgullo en el rostro, está como apenado. La vida de Caravaggio se resume en alcohol, peleas, de vez en cuando pintaba, y en las partes más inmundas de las ciudades a las que iba. Él, pese a que tenía un caché importantísimo y pintaba para grandes cortes, siempre estaba metido en bares, bebiendo, peleándose y posiblemente hasta drogándose, no sé, con el opio de aquella época, imagino. Pero su obra, sin embargo, fue un punto de inflexión en el Renacimiento tardío e inspiró al Barroco, porque él creó la corriente tenebrista y luminista. Hacía un uso magistral del claroscuro y de las luces, por eso sus cuadros se ven tan reales. Y para finalizar, decir que Caravaggio murió en su viaje de vuelta a Roma, jamás pudo entregar él en persona ese cuadro y hay varias teorías de su muerte. Unos dicen que murió de malaria y otros dicen que fue asesinado por la Orden de Malta, donde había causado tantísimos problemas. Sí que es verdad que su cuerpo nunca se halló. Hace unos años sí que abrieron unas fosas comunes y hicieron una investigación y creyeron encontrar el cuerpo de Caravaggio, pero
no es 100% seguro. Así que Caravaggio acabó su vida casi como, no como la empezó, pero como tenía que haber acabado. Y pese que era un pintor súper mega reconocido, nunca supo llevar bien ni su vida ni su fama, y mucho menos su dinero. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo, que hayáis aprendido algo, que yo es por lo que los hago, y que si os ha gustado, pues le deis like y os suscribáis. Joder, jamás creería que diría esto. Porque voy a seguir subiendo contenido que creo que es interesante y cosas que no se sabe de la vida y de las obras de los pintores a lo largo de toda la historia. Así que nos vemos en el siguiente. Chao. I don't think I love you no more. You never seem to call me lately, but I don't think she knew me yet.